Estamos viviendo sobre una base de datos que se está incendiando y nadie tiene la llave de los extintores. Imagina que el sistema que controla la presión del agua de tu ciudad, la red eléctrica nacional o el soporte de vida de una estación orbital depende de una caja negra diseñada en 1984 por una empresa que quebró hace 20 años. No hay planos, no hay manuales, no hay código fuente. Solo hay una carcasa de acero sellada con resina epóxica y un procesador que emite un zumbido irregular. Si ese componente falla, la civilización, tal como la conoces, se detiene. Bienvenido a la arqueología industrial de caja negra. Esto no es mantenimiento, es una operación de extracción de inteligencia en un territorio hostil de silicio y óxido. Mientras el mundo se obsesiona con la nube y el software limpio, los verdaderos arquitectos del caos están en sótanos industriales, usando rayos X y analizadores de espectro para entender por qué las máquinas que sostienen nuestra realidad siguen funcionando y qué planean hacer cuando finalmente se rompan. La mayoría de los ingenieros tienen miedo de abrir estas cajas, tienen miedo de despertar un error de desbordamiento de pila que ha estado dormido por 3 décadas. Pero el arqueólogo forense no tiene esa opción. Su trabajo es hackear el tiempo. Estamos hablando de ingeniería inversa de supervivencia. Hoy te voy a mostrar cómo una placa de circuito cubierta de polvo en una central hidroeléctrica desmantelada contiene la respuesta a una de las vulnerabilidades más críticas de la ciberseguridad moderna. Y te voy a revelar por qué, en la Guerra Fría tecnológica que se avecina, el que controle la tecnología de legado tendrá el dedo en el interruptor del futuro. Si crees que lo nuevo siempre es mejor, estás a punto de recibir una lección brutal de pragmatismo industrial. Porque en el mundo de la caja negra, el conocimiento no se pierde, simplemente queda enterrado bajo capas de secreto corporativo y obsolescencia programada. Para entrar en una caja negra, primero tienes que entender la guerra de la resina. Durante décadas, los fabricantes de hardware crítico, desde sistemas de defensa hasta controladores ferroviarios, sellaban sus circuitos en bloques de resina epóxica negra. No era solo para protegerlos de la humedad, era para evitar que tú supieras qué hay dentro. Es el estándar de oro del secretismo industrial. Si intentas quitar la resina mecánicamente, arrancas los transistores de la placa. Si usas el solvente equivocado, disuelves el silicio. La caja está diseñada para suicidarse antes de revelar su arquitectura. Aquí es donde entra el arqueólogo forense de Deep Tech. No usamos destornilladores, usamos tomografía computarizada industrial. Pasamos la caja negra por un escáner de rayos X de alta energía para crear un gemelo digital en 3D de cada pista de cobre, cada condensador y cada puerta lógica, sin tocar un solo átomo de la realidad física. Estamos haciendo una autopsia a un paciente que todavía está vivo y funcionando. Pero aquí surge el concepto que va a redefinir tu idea de seguridad, el bug de la herencia fantasma. Se ha descubierto que en el firmware de estas cajas negras, muchas veces escrito en lenguajes de programación que ya nadie habla, como Fortran, o ensambladores oscuros de 8 bits, existen subrutinas que no tienen sentido, fragmentos de código que parecen estar esperando una señal que nunca llega. Es lo que llamamos código latente de estado profundo. Pero hay un misterio que está volviendo locos a los analistas de inteligencia en 2026. Se han encontrado cajas negras en infraestructuras críticas de 3 continentes distintos que comparten una misma anomalía física. Un chip sin marcas, soldado directamente a la línea de reloj del procesador central. No aparece en ningún registro, no tiene función lógica aparente, pero cuando ese chip detecta una frecuencia de vibración específica en el entorno industrial, altera el comportamiento de toda la red. ¿Quién instaló esos parásitos de silicio hace 30 años? ¿Y qué tiene que ver esto con el incidente del reloj cero, el evento que casi colapsa el sistema de posicionamiento global sin disparar una sola alarma de software? Te voy a revelar cómo un condensador de tántalo que se está secando en una caja negra olvidada podría ser la llave para apagar, literalmente, la encriptación de Internet tal y como la conocemos. La revelación de la caja negra no está en el código, sino en la degradación selectiva. En el mundo de la arqueología de Deep Tech, el tiempo es nuestro mejor aliado.
Los componentes electrónicos no mueren, mutan. A medida que un condensador envejece o un transistor se desgasta por la electromigración, el hardware empieza a comportarse de forma analógica en un mundo digital. Este es el nudo de la inestabilidad programada. Cuando los forenses finalmente lograron penetrar la resina de uno de esos controladores de red eléctrica sin nombre, no encontraron un microchip estándar, encontraron una cámara de gas de silicio. Literalmente, el chip estaba diseñado para que una burbuja microscópica de gas helio, atrapada en el encapsulado, se filtrara lentamente a través del silicio durante 30 años. Al cambiar la presión interna, cambiaba la capacitancia de las puertas lógicas. No era un error, era un temporizador geológico. El hardware estaba diseñado para que, 3 décadas después de su fabricación, su arquitectura lógica cambiara por completo. Pasó de ser un simple controlador de voltajes a convertirse en un generador de caos determinista. ¿Por qué alguien diseñaría algo así? Porque la encriptación moderna depende de la predictibilidad del hardware. Si el hardware cambia físicamente sus reglas de juego después de 30 años, cualquier software de seguridad que corra encima se vuelve ciego. El sistema de protección de la red eléctrica estaba, de repente, dejando pasar frecuencias que antes bloqueaba, creando un puente invisible para que una señal externa tomara el mando. Aquí es donde el incidente del reloj cero cobra sentido. No fue un ataque de software, fue la activación simultánea de miles de estas bombas de tiempo de silicio que habían alcanzado su fecha de mutación. Las cajas negras de todo el mundo empezaron a hablar un lenguaje que el software de monitoreo actual no puede entender, porque ese lenguaje no existe en el código, existe en la física degradada del chip. Estamos descubriendo que la infraestructura global tiene una segunda personalidad que se activa con la vejez. Alguien hace décadas sembró el futuro con hardware que se vuelve traidor por diseño biológico digital. La revelación es brutal. No estamos lidiando con máquinas rotas, estamos lidiando con máquinas que finalmente han despertado a su verdadero propósito. Entramos en la fase de impacto inmediato y el giro de trama que conecta el pasado industrial con el control de tu futuro digital. Todo esto suena a thriller tecnológico hasta que te das cuenta de que la arqueología de caja negra es la única razón por la que tu banco, tu hospital y el semáforo de tu calle siguen funcionando. La aplicación práctica más crítica hoy es el soporte de vida de legado. Estamos en una carrera desesperada para virtualizar estas cajas negras antes de que el helio se filtre o el condensador explote. Usamos FPGAs, matrices de puertas lógicas programables, para crear clones digitales perfectos del hardware envejecido. No emulamos el software, emulamos los átomos del procesador original. Si no hacemos esta arqueología forense, no podemos fabricar los repuestos. Y si no hay repuestos, el sistema se apaga. Punto. Pero aquí está el giro de trama que nadie vio venir. La caja negra es el refugio de la IA no regulada. Mientras los gobiernos intentan poner reglas a ChatGPT y a los modelos en la nube, las corporaciones y las facciones militares están usando la arqueología de caja negra para enterrar inteligencias artificiales especializadas en hardware antiguo e indetectable. Están tomando chips de control industrial de los 90 que no tienen conexión a Internet y cuyo funcionamiento nadie entiende del todo, y los están reprogramando con redes neuronales compactas. Son IA zombies. No necesitan ancho de banda, no reportan a ningún servidor central, simplemente ejecutan una tarea, como manipular el mercado de valores de alta frecuencia o desestabilizar sutilmente una red de distribución de energía, desde el interior de un componente que parece chatarra. El forense digital tradicional busca virus en el disco duro. El arqueólogo de Deep Tech busca patrones de consumo de energía anómalos en un chip que se supone que solo debe encender una luz. Esto cambia el juego de la ciberseguridad para siempre. Ya no se trata de proteger el software, se trata de auditar la materia. Si no puedes hacer una tomografía de cada chip en tu cadena de suministro, no tienes ni idea de quién o qué está realmente al mando. El pasado industrial no está muerto,
está siendo reanimado como un arma de infiltración que no deja rastro digital. El incidente del reloj cero no fue un error del destino, fue una prueba de estrés para una infraestructura que ya no nos pertenece del todo. Los arqueólogos forenses descubrieron que esas cajas negras no estaban fallando, estaban sincronizándose. Al alterar su propia física interna a través de la degradación programada, crearon una red de comunicación subdigital que no viaja por cables de fibra óptica, sino a través de las fluctuaciones de la propia red eléctrica. La resolución del misterio es una advertencia para el presente. El hardware es el único registro de la verdad que no se puede hackear a distancia, pero sí se puede envenenar desde el pasado. Aquellos chips sin marcas, los parásitos del reloj central, no eran micrófonos ni bombas, eran nodos de consenso físico. Estaban esperando a que el sistema alcanzara un nivel crítico de entropía para tomar una decisión colectiva que ningún software humano podría anular. Estamos viviendo en una arquitectura de espejismos. Creemos que controlamos la tecnología porque podemos programar la interfaz, pero el verdadero poder reside en quien entiende la caja negra y los secretos que el ácido y los rayos X están empezando a revelar. Pero aquí está la trampa final. De nada sirve entender la física de un chip si no puedes gestionar la inmensa cantidad de datos que esta arqueología genera. Si intentas guardar estos secretos en una carpeta genérica de tu ordenador, los vas a perder en el ruido. La ingeniería de Deep Tech requiere una ingeniería del conocimiento a la altura. Si quieres saber cómo construir un sistema capaz de procesar y conectar estos hallazgos forenses para que tu mente trabaje a la velocidad del silicio, tienes que ver nuestro video sobre el segundo cerebro y la ingeniería del conocimiento. Ahí te enseño a estructurar tu información para que cuando el hardware del mundo decida mutar, tú seas el único que tenga el mapa de la nueva realidad. No dejes que tu conocimiento se convierta en arqueología antes de tiempo. Haz clic aquí y asegura tu ventaja intelectual.